Análisis de la realidad nacional e internacional, debates, críticas y propuestas. A fondo y desde una perspectiva joven, de criterio, para hablar de política en serio. Martes y jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. De criterio, para hablar de política en serio. Política. ¿En serio? Sí, porque la política la hacemos todos. De criterio, para hablar de política en serio. A los privilegios objetivos de una economía y una geografía sin parangón se sumaron dos potentes legados subjetivos, uno cultural y otro político. La idea de que esta nación gozaba del favor divino y que tenía que llevar a cabo una misión sagrada, y la creencia de que en el Nuevo Mundo había surgido una república capaz de garantizar la libertad para los tiempos venideros. Con estos cuatro ingredientes se amasó desde una etapa muy temprana el repertorio ideológico de un nacionalismo estadounidense caracterizado de excepcionalismo y universalismo. Desde los comienzos, el excepcionalismo y el universalismo formaron un compuesto potencialmente inestable. La creencia en la especificidad de la nación favorecía la convicción de que Estados Unidos solo podía conservar sus virtudes únicas si se mantenía apartado de un mundo en decadencia. El compromiso universalista justificaba un activismo mesiánico, cuya finalidad era la redención de ese mismo mundo. Entre estos dos polos, el de la separación y el de la intervención regeneradora, la opinión pública osciló bruscamente en más de una ocasión. Esto escribía Perry Anderson sobre la política exterior norteamericana. Bienvenidos a De Criterio. Hola, muy buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan a esta hora por Radio Universidad 102.3 FM. Bienvenidos a De Criterio en este martes 27 de junio. En esta ocasión, como lo anunciamos, vamos a estar hablando sobre la nueva política internacional en la era de Donald Trump. ¿Cuáles han sido las implicaciones que ha tenido esta nueva política internacional para la región latinoamericana y para Nicaragua? En esta ocasión nos acompaña Douglas Castro del equipo. ¿Cómo está, Douglas? Muy bien, un saludo a todos los radioescuchas, en especial a la gente que nos sigue desde Facebook, también a los que nos escuchan en YouTube y a través del podcast en iVoox. Nos acompaña también Laura Uriarte, estudiante de Relaciones Internacionales de la UAM. Bienvenida y gracias. Muchas gracias por esta invitación y gracias por toda su sintonía a todas las personas que nos escuchan igual. Y nuestro invitado esta noche, el doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, doctor en Historia Moderna y profesor del INCAE. Muchas gracias por estar con nosotros, es un honor estar por acá. Un gusto para mí, ¿eh? Buenas noches a todos y qué gusto de estar con este grupo tan interesante. Muchas gracias y bueno, enseguida empezamos con la discusión, pero antes vamos a tener elementos. El presidente Donald Trump dio un duro golpe a la cooperación internacional con un recorte estimado en más del 30% con respecto al presupuesto del año pasado. Pero si bien la propuesta debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, consideran que el componente político que prevalece en Washington contra Nicaragua será determinante para fijar las nuevas reglas. Y en la medida que los que están elaborando el presupuesto están conscientes de esto, no van a, como te dije yo, no van a darle un trato preferencial a Nicaragua. Con respecto a Centroamérica, Nicaragua desde hace rato recibe menos recursos económicos, pero según la propuesta la cooperación seguirá disminuyendo de 10 millones a 200 mil dólares, afectando severamente la lucha contra el narcotráfico. Una cantidad tan pequeña que prácticamente desaparecería como socio nuestro el gobierno norteamericano, y eso implicaría también reducciones importantes en el campo de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Aguirre considera, sin embargo, que de aprobarse el recorte presupuestario, este no afectará el crecimiento económico del país, como sí lo haría una eventual aprobación de la NICA Act. De Criterio, para hablar de política en serio. Bueno, estamos de regreso en De Criterio después del segmento de Desenfoque. Una nota periodística sobre la cooperación de Estados Unidos con Nicaragua, que básicamente se redujo a la mínima expresión en estos últimos meses, pero queremos también
posicionar ahorita en esta primera parte del programa. ¿Qué tanto ha cambiado la política internacional norteamericana respecto a Nicaragua con este gobierno de Donald Trump? Es decir, tomando en cuenta los meses que lleva en la presidencia y la política anterior de Barack Obama, ¿qué tanto ha sido esa transición en la política internacional o sigue siendo la misma? Porque muchas veces se dice que una cosa es el presidente y la política internacional norteamericana es un mundo aparte, se maneja de una manera independiente, básicamente. Bueno, va a depender, ¿verdad?, de qué estamos hablando. O sea, por un lado tenés al Departamento de Estado, obviamente la Casa Blanca, y tenés a los diferentes órganos, pero también tenés al Congreso. Y la verdad del caso es que la política en términos de Nicaragua en este momento, el motor que le empuja es el Congreso de los Estados Unidos, tanto en la Cámara como en el Senado. En el Departamento de Estado lo que hay es un total vacío. Si ustedes ven los nombramientos de los puestos relevantes, no solamente para América Latina, pero para diferentes áreas geográficas o diferentes cargos, no se han realizado. Es impresionante. Inclusive hay unos que han estado alugando que podemos llegar a septiembre sin un encargado para América Latina. Eso te da una idea del vacío que hay en cuanto a los nombramientos relevantes en temas de política exterior. Obviamente tenés al secretario de Estado con Tom Shannon, que es el número 3 en el Departamento de Estado, que son los que yo creo al final del día van a terminar haciendo esos nombramientos. Ya la Casa Blanca, el equipo de Trump, entendió que pretender llenar cada nombramiento en el edificio no es tan fácil. Estoy hablando de nombramientos que requieren ser ratificados por el Senado. O sea, el hecho de que te designen no quiere decir de que vas a asumir el cargo, ¿no? Entonces, en este momento, ver hacia la administración Trump como el guía de una política exterior en función a Nicaragua, creo que no es lo acertado. Te tenés que ir al Congreso. Y en el Congreso tenés definitivamente una suerte de cabal muy efectivo de 5 o 6 congresistas de origen cubano que han tenido sus fijaciones en el tema de Nicaragua, sobre todo en el caso de Iliana. Y en el Senado también hay 3 senadores realmente de origen cubano, que son el senador Ted Cruz, Rubio y el senador Menéndez, uno demócrata y 2 republicanos, que también tienen cargos relevantes y que en el tema de Nicaragua tienen sus fijaciones. Ahora, lo que tenemos que estar claro entonces es de que no hay que ver tanto a la administración como tal, sino que más que todo en función al Congreso. Y en esto quiero ser muy claro, cuando el NICA Act se introdujo el año pasado en el 114 Congreso, se introdujo en la segunda sesión. En esta ocasión se introdujo en la primera sesión. Esto es muy importante porque quiere decir de que tienen este y el otro año para aprobarlo. En el caso del año pasado lo introdujeron en la segunda sesión. Ya finalizando. Y yo me recuerdo argumentando de que precisamente por el tema de los plazos, yo no le veía factibilidad el año pasado. Este año la situación es mucho más compleja, obviamente por los plazos. Bueno, con respecto a esos vacíos, como creo que en la política sufre de horror vacui, en el sentido de que siempre se terminan llenando, algunos por inercia y otros por esos intereses que usted menciona del Congreso y de cargos medios. Para el caso de Nicaragua, lo interesante es que hay una tesis que plantea que somos como demasiado pequeños para importarle a Estados Unidos, entonces el gobierno en su cálculo político no va a hacer nada porque van a seguir las cosas igual. Pero realmente el simple hecho de que en la palestra pública y que constantemente se esté debatiendo eso denota un cambio bastante importante. Y el otro también es leerlo también en clave geopolítica latinoamericana, que efectivamente actualmente se nota que hay un cambio de ciclo en el sentido de que hay una especie de dominó que los denominados gobiernos progresistas han ido cayendo uno a uno. Venezuela está ante un cambio de régimen probablemente pronto. Y Nicaragua es parte también de esa próxima ficha de dominó a la que por una cuestión de gran estrategia también se le quiere derribar en esa línea. Te sorprendería, sí, la posición de los norteamericanos. Mira, independientemente de que ellos tienen una proyección imperial, hay que reconocer que los norteamericanos como gran poder también quieren estabilidad. Esa es la paradoja. Independientemente del signo ideológico, siempre y cuando sean gobiernos funcionales. Y democratización también. En un tiempo, depende de la administración. Yo creo que inclusive con la administración Obama, no es lo mismo la Secretaría de Estado de la Hillary Clinton que la Secretaría de Estado de Kerry.
vos ves un cambio radical en la política de ambos secretarios. Recuerden ustedes que cuando Hillary Clinton estaba en el cargo, el tema de la democracia liberal, de la democracia representativa, era muy relevante. Inclusive, ella, en enero del 2012, saca un comunicado alegando de que las elecciones de Nicaragua fueron deficientes y que iban a tener un escrutinio agresivo sobre el tema en los organismos multilaterales. Inclusive cuando viene embajadora Powers, yo no sé si recuerdan, que dijo que había un problema con los dos dispensas, la dispensa de la propiedad, que ya por dicha no la tenemos, y la dispensa de la transparencia. Ahora bien, vino con una actitud muy militante en ese tema, y de repente no volvió a hablar. ¿Se recuerdan ustedes? Claro. Porque el que asumió el cargo fue Kerry. Y Kerry se sentía de que en el contexto regional, sobre todo pensando en el Triángulo Norte, donde vos tenés economías que no crecen, sobre todo en el caso de El Salvador, tenés la situación de Honduras en ese momento que se le percibía casi al borde de ser un estado fallido, el caso de Guatemala con todas sus complicaciones, añadir un cuarto país a una situación de incertidumbre y de inestabilidad no resultaba muy inteligente, y por eso es que ustedes vieron una disminución en esas posiciones en cuanto a las exigencias democráticas. No había necesidad de desestabilizar un país como Nicaragua. Y el argumento básico es de que vos no le podías imponer a una sociedad un modelo político que parecía que esa sociedad no lo estaba reclamando, más allá de las minorías de la clase media que sí reivindican el tema de la democracia liberal. Y el argumento básico es de que una sociedad como la nuestra, con un PIB por habitante tan bajo, hay más clientelismo que ciudadanía. Y en cierta manera, el reclamo de la ciudadanía sigue siendo un reclamo minoritario. Y por lo tanto el argumento es, sí, es una autocracia, pero es una autocracia efectiva. Y es una autocracia que tiene respaldo. Por lo tanto, ¿por qué complicarnos? En ese contexto sí hubo un cambio entre Kerry y Hillary Clinton. Ahora bien, si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia, el tema de la democracia hubiera estado como un punto de referencia vital. En el equipo de Trump no les quita el sueño. Básicamente ellos optan por gobiernos efectivos y no tanto por gobiernos que pretenden ser democráticos. Sobre todo, y eso no solo en el equipo de Trump, lo encontraba en muchos demócratas, sobre todo después de la decepcionante experiencia con la primavera árabe, que llevó a mucho a decir hay que tener un sentido mayor del realismo que del idealismo. Cambiamos completamente, sí, por dónde iba la discusión. No se preocupe. Creo que quedamos por la NICAC. Bueno, sí, primeramente estoy totalmente de acuerdo con las prioridades que ha tomado Estados Unidos respecto a este cambio de administración. Por otro lado, creo que el contexto sociopolítico también de la región latinoamericana, no solo viéndolo desde el punto centroamericano, también tenemos el problema de Venezuela, como antes lo mencionaba Douglas, y también estos cambios en el cono sur, en Argentina también teníamos el fin del kirchnerismo y otros problemas regionales que lo afectaban. Si bien Trump no se ha manifestado directamente hacia lo que esta problemática de Nicaragua, y creo que se ha mantenido en stand-by totalmente la NICAC, pero también de manera personal creo que la NICAC, al tratarse de temas electorales, en un punto muy intrínseco, está esperando también cómo va a ser el proceso de estas elecciones municipales. Sin duda. Hay que ver cómo se va a vislumbrar el panorama, sobre todo para los observadores, que, bueno, la OEA, la Unión Europea, fueron uno de los puntos que el Congreso estaba tratando en las elecciones pasadas, y creo que hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Claro, por otro lado, este tema de las elecciones baja considerablemente los niveles, los índices de democratización en el país. Ya se ha visto con las elecciones presidenciales, y también bueno, realmente ni siquiera sabría cómo explicarlo. Hay, sí, una autocracia que funciona, hay crecimiento económico, pero no el que debería. De hecho, estamos viendo que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua.
con esta propuesta de ley vendría a sí, es decir, a desestabilizar el país. Exactamente. Lo que pasa es que ahí también hay una discusión en cuanto a cuán efectiva sería, pero bien. Pero volviendo al tema, y ese es un tema que deberíamos rescatar, pero quería volver al tema original también de esta discusión de Douglas en cuanto a si los Estados Unidos, en medio de una situación tan compleja, le puede prestar atención a un país tan inconsecuente en muchos aspectos como somos nosotros. Recordad que tenemos un Producto Interno Bruto de 13.000 millones de dólares. En la economía mundial eso son 13 centavos, literalmente. Es terrible ponerlo en esos términos, pero muchas veces es importante tener la perspectiva adecuada. Ahora, los Estados Unidos puede caminar y masticar goma a la misma vez. O sea, y la gran paradoja es que precisamente nosotros somos como los jocotes cuando estás transando en el mercado oriental con sandía, con melones, y decís, señora, deme el ipehue. En cierta manera somos el ipehue. Y independientemente que somos relativamente pequeños y que somos marginales, precisamente es por eso que muchas veces temas como los nuestros se filtran en el Congreso norteamericano. Por eso es que el año pasado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley del MICA Act pasó por consenso unánime. En otras palabras, no hubo votación. La gente cree que aquí que todos los congresistas votaron. No, básicamente ni siquiera votaron. Fue un arreglo entre el liderazgo de la Cámara, que dijo básicamente, yo estoy seguro que 2/3 de los miembros del Congreso, de la Cámara, están de acuerdo. Y pasó de esa manera. Y este año va a volver a pasar probablemente así, antes del receso del 4 de julio o del receso de agosto. ¿Dónde va a estar la batalla? La batalla va a estar en el Senado, porque en el Senado un solo senador que obstaculice o objete complica las cosas. Pero muchas veces la gran paradoja es que nuestra inconsecuencia es que hace factible que un proyecto de ley así pase, independientemente de que están discutiendo otros temas. Y el problema que yo veo es que en el Senado, el MICA Act, una vez que pase en la Cámara, lo pueden agregar a otro proyecto de ley que nada tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y esas son las cosas que hacen tan complejo el Congreso de Estados Unidos. Ahora, yo apostaría a una estrategia de complicar las cosas para el MICA Act en el Senado. Yo siempre dije de que yo miraba yo miraba lo de la Cámara como un problema en el sentido de que podía pasar de manera más expedita, pero que en el Senado la situación es más compleja. Que precisamente creo que la mayoría de la gente presta atención mucho al discurso internacional de Trump, que al final, como decía, no se corresponde necesariamente con la política internacional del Congreso de Estados Unidos, del Departamento de Estado, porque funcionan de manera distinta. Es que los Estados Unidos, realmente, mira, cuando a mí me dicen qué piensan los Estados Unidos, yo digo, ¿cuál Estados Unidos? Correcto. ¿Verdad? Porque es una sociedad muy plural. Y en efecto, si tu política no está basada en coaliciones, es muy difícil tener una política en Washington. Tenés que agarrar puchitos de aquí, puchitos de allá y agregarlo para tener una política que se pueda terminar de armar. Yo en esa línea quería más o menos, para enlazar lo que ha planteado Laura y lo que planteó usted, que también viendo el cálculo que se hace de Nicaragua, porque Nicaragua también reacciona a lo que sucede en Estados Unidos, y la reacción de Nicaragua también hace que cambien un poco las fichas en Estados Unidos, porque sí, la cuestión de la MICA Act también ha sido como un disuasivo, se podría leer como un disuasivo también por la cuestión de los diálogos con la OEA. Lo que sucede que yo veo es que ese disuasivo en determinado momento se ha independizado de la cuestión de la OEA, en el sentido de que mucha gente pensaba de que las concesiones que el gobierno daba, las negociaciones con la OEA, iban a permitir que la MICA Act se detuviera o que esta fuera más blanda. Pero en la medida que se mira que la MICA Act tiene una autonomía y que solo la llevan estos congresistas y estos senadores, el gobierno realmente ha perdido ese incentivo de dar concesiones. Pero a ver, lo que pasa es que para esos congresistas y esos senadores, ellos necesitan el apoyo de otros, sobre todo en el Senado. Y esos otros lo que están diciendo es, bueno, si hay unas elecciones mínimamente creíbles, que pasa por una presencia de la OEA, obviamente ellos tendrían su reserva en cuanto a que el MICA Act fuese aprobado, te lo digo con toda sinceridad, y no tiene que ver, y te vas a sorprender, pero hay muchos republicanos que es muy escéptico en cuanto al tema del MICA Act. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
no está convencido de que el NICA Act tiene sentido, desde el punto de vista de los intereses vitales de los Estados Unidos. Pero también lo que se le conoce como el ranking, que es el demócrata de Maryland, muy liberal en muchos temas, muy pro-democracia en otros países, pero que también tiene sus reservas. Y dice, bueno, tenemos una región muy agitada, ¿por qué complicarla más? En efecto, el argumento aquí es ¿qué vale más? ¿Estabilidad o la aspiración democrática? Que al final, dada nuestra historia, nunca se concretiza. Es decir, es una aspiración eterna que de alguna manera nos evade y al final vamos a crear un vacío de autoridad y de complicaciones que va a contribuir a que la región se siga complicando. Y hay un dato con el cual muchos en Estados Unidos se sienten a gusto con el gobierno de Nicaragua. Y es que cuando vos ves en los últimos años los menores sin compañía que han querido entrar ilegalmente en los Estados Unidos, Nicaragua no sale en las estadísticas. No sé si me voy a entender. Claro. Entonces vos agarrás los números de Guatemala, El Salvador y Honduras, del Triángulo Norte, y es impresionante. Estás hablando de decenas de miles, donde están, y vos sabés que te clasifican como menor acompañante de los 18 años para abajo. Pero muchos de las famosas maras salvadoreñas, ya a los 16, a los 15, a los 14, ya están integrados. Y en estos menores que han llegado sin acompañante, resulta que han llegado algunos miembros de estas maras, que han complicado todavía más el tema migratorio. Y Nicaragua en ese sentido no es parte de la discusión. Entonces eso es un bono a favor de la efectividad, por ponerlo así. Y entonces vienen republicanos inclusive, que empiezan a decir, pensemos lo mejor. Ahora, si no tenés presencia de la OEA, y además de eso, continúa el perfil ruso adquiriendo dimensiones cada vez más grandes, sí creo que los norteamericanos, que inclusive son escépticos en el tema, pudieran tomar una actitud diferente. E insisto, tienen este año y el próximo año, ¿verdad?, para probarlo. Porque incluso en el tema de la NICA Act hay muchos sectores políticos en el país que también hacen sus propios cálculos políticos en relación a cuáles van a ser las implicaciones reales de una eventual aprobación de la NICA Act. Yo creo que han tomado referencia mucho algunas de las posturas que usted ha posicionado en algunos medios respecto a que no es, que es manejable, bueno, que va a ser manejable. Me ha creado grandes complicaciones, porque inclusive tuve la bendición de un editorial de la prensa, sin mencionarme al menos. Pero yo lo que he dicho es de que no es el fin de nuestro país. Correcto. O sea, que es administrable. Eso no quiere decir que lo deseo. Y eso no quiere decir que no tiene consecuencias que no nos vayan a golpear. Sí, y yo hacía referencia al tema del BID. Yo lo que estaba diciendo es algo que en efecto así es. De que previo a este año, el director de los Estados Unidos en el BID tenía el poder de veto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros préstamos, bueno, casi todos los préstamos del BID, vienen de un fondo de operaciones que básicamente sobre el cual los Estados Unidos tenía poder de veto. Bueno, ya ese fondo de operaciones se fusionó con el ordinario y por lo tanto los Estados Unidos ya no tiene poder de veto. Y en ese contexto hemos tenido préstamos ya que han pasado en el BID o en el Banco Mundial este año, donde los Estados Unidos se ha abstenido, o tengo entendido que en el Banco Mundial registró una abstención y el préstamo pasó, porque en Estados Unidos, en el Banco Mundial tiene el 15% de los votos y en el BID el 30%. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que los Estados Unidos no tienen capacidad de cabildear, de complicar, de inclusive que el préstamo se dilate y que no llegue al directorio a votación. Obviamente no queremos a los Estados Unidos participando en una situación complicada de estas. Además, si el NICA Act pasa, va a tener consecuencias también en cuanto al costo del financiamiento de nuestro préstamo en general. El riesgo país sube. Todo eso yo lo tomo en cuenta. Pero, insisto, no es tan devastador como lo hubiera sido en el BID al menos, cuando los Estados Unidos tenían el poder de veto. Es que en esa línea también hay otra parte del NICA, ya doy la palabra, es que también no solo hay que ponerle mente al aspecto financiero, porque muchas veces también el otro brazo de la NICA, que es precisamente las investigaciones sobre corrupción y toda la cuestión que tiene que ver con institucionalidad, creo que es más central porque ya vimos el ejemplo en Guatemala, efectivamente, es decir, la discusión sobre la corrupción, sobre la institucionalidad hizo caer el gobierno de Otto Pérez Molina y ese también es una de las ideas que se está consolidando en Estados Unidos, fijar ese tema en América Latina para que se vuelva... Y referencia a lo que tú dices y después
hay una idea, hay una fijación en los Estados Unidos de que si la corrupción fuese eliminada, que de alguna manera muchos de los problemas del subdesarrollo, del Triángulo Norte al menos, se resolverían. Y por eso es que han sido tan insistentes con la CICIG en Guatemala, con la misión de apoyo de la OEA en Honduras y ahora con el fiscal general en El Salvador. Ahora bien, el Congreso se ha hecho de paso. A ver, ya que estamos hablando del NICA Act, hablemos un poquito de las peculiaridades de los 7 capítulos del NICA Act, de las 7 secciones, perdón. El NICA Act original, se ha hecho de paso, no tenía la opción que le dan al presidente de la dispensa en el tema de los organismos multilaterales. En otras palabras, había un mandato de obstaculizar independientemente de cualquier cosa. Los demócratas dijeron, un momento, ¿querés pasar eso en la Cámara? Tenés que darle al presidente de los Estados Unidos la dispensa de que si es en el interés nacional de no obstaculizar ese préstamo, que no se obstaculice. Fue una gran concesión desde el punto de vista de nosotros, los nicaragüenses, de que el presidente podía ejercer la dispensa. También se le puso un periodo límite al NICA Act, 5 años. Después de 5 años esto muere. Contrario a lo que era el waiver de la propiedad de antes. Yo no sé si, entonces yo creo que había esa preocupación. Pero también hicieron algo que fue interesante, y estos fueron los demócratas, muchachos. Pongan atención, le añadieron el capítulo de la corrupción. O sea, le añadieron el 7º sección, donde a los 120 días el secretario de Estado tiene que informarle a tales y tales y tales comisiones sobre personajes relevantes del gobierno de Nicaragua, sobre todo en los poderes del Estado y en la Asamblea, ¿verdad? Bueno, sí, sobre que estén involucrados en actos de corrupción. Ahora, en la versión final del nuevo NICA Act, pues porque ha sido modificado, ¿verdad? En vez de 120 días, ahora son 90 días, con la cooperación de los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Obviamente, ustedes tienen toda la razón, los multilaterales es un aspecto importante. Tenemos la ventaja de la dispensa, tenemos la ventaja de que los Estados Unidos ya tampoco no ejerce poder de veto en el BID. Tenemos también la ventaja del que NICA Act especifica claramente de que todo proyecto que tiene que ver con salud, con educación, todo lo que tiene que ver con necesidades básicas, tiene que ser excluido del tema. Pero en el tema de la corrupción, ¿verdad?, le metieron más dientes que nunca. Es que lo que se busca es en sí la separación de poderes y liberar de la corrupción de estos órganos del Estado. Claro, pero hay un punto que creo que no hemos tocado y es, volviendo al aspecto económico otra vez, la inversión extranjera. Creo que la inversión extranjera se va a ver sumamente afectada, obstaculizada por este tema del NICA. Tanto así la imagen de Nicaragua el obstáculo de todos estos programas, sea por parte del FMI, sea por parte del Banco Mundial. Sin duda, el FMI inclusive lo ha destacado en su primera versión del artículo 4 del 2017. Ahora bien, déjame decirte algo, sin embargo, porque yo viví íntimamente cuando fui embajador de Nicaragua en Washington, lo que significaba el gobierno de Daniel Ortega regresando a la palestra. Recordad que todo el mundo en Washington tenía este temor terrible de que volvíamos a los años 80. Inclusive, si ustedes miraban las encuestas, el temor era de que si llegaba Daniel a la presidencia, iba a confiscar las remesas, etcétera, ¿no? Y en las encuestas, la mayoría de los nicaragüenses lo creían, si hecho de paso, o sea, el temor. Ahora, en Washington había una gran preocupación con el tema. Ahora, resulta que al menos en muchos aspectos gobernó de manera distinta. Inclusive una vez en el Fondo Monetario me dijeron, Arturo, me dice, tu presidente pareciera estar enamorado del consenso de Washington, ¿verdad? Y yo le dije en un momento, ¿verdad?, por dicha, dije yo, ¿verdad?, porque yo sí creo en el orden macroeconómico, yo tengo esa preferencia. Ahora, entonces, pero te digo todo esto porque tomó un tiempo para que se descontaran los temores del pasado, pero se descontaron, de tal suerte que cuando Daniel hablaba, tomaba posiciones en retórica radical, era una retórica que los mercados y los agentes financieros y privados la descontaban, guardando la distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Pase el NICA Act el próximo año, digamos, no hay duda que la inversión extranjera se va a acalambrar, como decimos en Nicaragua. Claro. Pero una vez que vean que podemos administrar estas consecuencias,
suponiendo que la pudiéramos hacer, y no estoy negando las consecuencias complicadas del NICA Act, la inversión extranjera se puede reanimar una vez más, pero sí va a tener consecuencias, indiscutiblemente. Pero ¿no cree usted que esto sería más a largo plazo que a medio? A ver, este año, obviamente, el país está proyectado a crecer a 4.5, 4.6. Yo no estoy tan claro el próximo año, pero tenés toda la razón. Yo creo que en el mediano plazo, si es que el NICA Act fuese aprobado en el Senado y termina en una versión de ley tal como está constituida actualmente, sí tendría consecuencias. Pero vuelvo a insistir, pero te repito, las podemos administrar. Yo sé que esto no es popular entre la gran mayoría de mis amigos y de mis colegas que yo respeto, pero ese es mi criterio. Ahora, ojalá que no tengamos que ver quién tiene razón o no y que no pase. Claro. No, claro, creo que ese es un consenso bastante generalizado en el país respecto al deseo o no, aunque eso también pues ha sido tema de debate, pero ya con los sectores de oposición en Nicaragua. Enseguida continuamos con la discusión, pero vamos a una pequeña pausa antes. Estar informado es clave para construir un criterio sólido. Información objetiva y oportuna con su noticiero Al Día. De lunes a viernes en sus 2 ediciones. 6 de la mañana y 1 de la tarde. Noticiero Al Día. 102.3 en la noticia. Solo por Radio Universidad. Para participar, una sociedad marca en democracia. 2278-4743 y 2278-6747. Radio Universidad. Bueno, estamos de regreso en De Criterio. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad 102.3 FM. Bueno, estábamos hablando sobre el tema del NICA Act y las implicaciones económicas en el tema de la corrupción, como ya decía Douglas, y cómo esto podría afectar la inversión extranjera también. Pero sería bueno también introducir en esta discusión cuáles las implicaciones también que tiene esta nueva política exterior en la era Trump y en el marco del cambio de ciclo que ha habido en América Latina, de los nuevos gobiernos que han llegado al poder en Argentina, en Perú, con la crisis venezolana, etcétera, y cómo Nicaragua se enmarca dentro de esta dinámica. ¿Puede de alguna forma afectar las relaciones con Estados Unidos este nuevo cambio de ciclo en América Latina? A ver, yo honestamente creo que lo que tenés en América Latina y sobre todo en América del Sur es que los precios de los commodities se cayeron, así de básico. Y la gobernanza en gran medida, independientemente si es de una democracia o una autocracia, depende de recursos y ejecución. Si tus recursos son limitados y tu ejecución es pobre, tu popularidad va a caer. Y la verdad del caso es que quien gobierna en Argentina, vos no podés tener un gasto como proporción del PIB de 40%, por una sencilla razón, porque los ingresos tributarios se han caído a medida que los precios de los commodities se caen, y los déficits fiscales tienen que ser de alguna manera administrados. Entonces, lo que está ocurriendo ahora en la Argentina es un esfuerzo por ordenar las cuentas, para poder verdaderamente mantener una macroeconomía ordenada. En Ecuador tenemos un presidente que en teoría simpatiza con el presidente Correa, pero estoy seguro que sus medidas económicas se van a parecer a las de Macri. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los números no cuadran. ¿Por qué Venezuela está en las circunstancias que está? Porque el precio del petróleo colapsó. Y porque por años los venezolanos, cuando el precio estaba alto, en vez de invertir en sus pozos petroleros, en vez de invertir en el futuro, optaron por consumir y gastar, precisamente para tener a su electorado feliz. Tan es así que cuando los precios del petróleo estaban altos es cuando ellos se endeudan. Increíble. Tuvieron años donde los déficits fiscales con precios del petróleo en el cielo estaban en 15-16% del producto. Ahora, imagínate la situación de Venezuela hoy. Venezuela no es solamente un tema de precios, es un tema de producción. La producción venezolana en diciembre cerró en 2 millones de barriles al día. Cuando Chávez llega está en 3.5. Chávez prometió que iba a llegar a 6 millones de barriles diarios. Están en 2.
pero no solamente están en dos, es que la calidad del petróleo venezolano, que viene de la franja de Orinoco, está muy devaluada. Sí. Es el pesado, extra pesado, lo que significa que si vos ves que el petróleo del WTI está en 50, el de Venezuela está en 40. Entonces, tenés un problema de volumen, tenés un problema de precio y tenés un problema de pago de deuda. Sobre todo, no como relación en función al PIB, sino al servicio de deuda de los próximos años. Y entonces los venezolanos se encuentran ante una situación tan difícil que sus divisas dan para hacer una de dos cosas: o importo alimentos o pago deuda. Y pareciera que ellos prefieren pagar deuda. Por eso la escasez en un país donde nadie produce absolutamente nada. Sí, un país completamente rentista. Totalmente rentista. Entonces la renta colapsa y obviamente están en problemas. Entonces Venezuela tal vez, y voy a decir algo muy fuerte, pero no me resisto a decirlo, no es un tema de ideología o de izquierda, derecha, es un tema de disparate económico. Es decir, eso fue un grandísimo disparate y se están pagando las consecuencias. Ahora, imagínate vos, Venezuela, que hubiese invertido en el futuro, que hubiese administrado la administración de sus clientes, distribuyendo, pero a la misma vez invirtiendo. Otra situación sería. Entonces, yo veo la situación de Venezuela, la situación de Ecuador, la situación de Argentina, en función a un tema de ausencia de recursos y de los ajustes que se tienen que hacer. Mira el caso de Bolivia. Bolivia supuestamente es un país del ALBA, es un país de izquierda, pero no ve cómo han manejado relativamente bien su macroeconomía y cómo han aprovechado en ciertos momentos los precios que ellos estaban registrando. Inclusive, ellos en inversión en infraestructura ha sido notable. Es decir, y entonces vos decís, bueno, claro, la fiesta se está terminando, no hay duda alguna, y tienen un problema, que su crecimiento ha sido básicamente sobre inversión pública con muy poca inversión privada. Ahora, cuando los norteamericanos ven a Nicaragua y dicen, ¿es Nicaragua parte del ALBA y de estos países? Sí, pero económicamente somos una cosa muy diferente. No sé si me voy a entender. Sí. Hemos logrado reconciliar en un momento dado al Fondo Monetario con Chávez. ¿Quién hace eso? Te lo digo con toda objetividad, ¿no? Claro, pero en esa línea se trata de hacer una radiografía estrictamente política de la situación de cada uno de los países sin tratar de ver un poco la dimensión económica. Pero ven la dimensión económica, eso es lo que voy. Y ellos privilegian muchas veces la estabilidad. ¿Vos crees objetivamente de que los norteamericanos, si Chávez no se hubiera comportado o Maduro dentro de ciertos parámetros, qué les importa? ¿Por qué crees que los norteamericanos se viven entendiendo con el régimen de Raúl Castro o de Fidel? ¿Por qué crees que a los Castro los ven como izquierda o los ven como gente que sabe gobernar? Les pregunto. Sí, yo creo que un caso paradigmático en esa línea es, por ejemplo, el mismo Fukuyama. Uno de sus últimos textos es Stalinist First. Entonces, una de las personas que dirige como el paradigma político en Estados Unidos, una persona muy influyente, últimamente ha ido abandonando sus ideas más idealistas y yéndose a lo que importa es el desempeño del Estado y que haya estatalidad. Y esto de recursos de ejecución es de Francisco Fukuyama, mi profesor de muchos años al que yo le tengo una enorme devoción. Yo me recuerdo cuando salió en el 89, cuando ustedes ni siquiera habían nacido, su ensayo El fin de la historia. A mí me encantó y sigo creyendo que es relevante. Lo que él está diciendo que como proyecto histórico la democracia liberal y la economía de mercado ganaron. Eso no quiere decir de que el triunfo es universal y de manera inmediata. No ha renunciado a eso. Pero lo que sí está reconociendo, pensando en China, es de que al final del día, si algo cuenta a la hora de gobernar, son recursos y ejecución. Y en ese contexto hay que reconocer que el arreglo que Nicaragua hizo en sus primeros años con el Fondo Monetario y con Chávez le permitió tener un presupuesto formal negociado con el Fondo Monetario, pero a la misma vez tener el famoso presupuesto paralelo, que era el que se arreglaba con Venezuela. Y eso le facilitó dos cosas: recursos que no habíamos tenido los otros gobiernos desde el 90, y además de eso poder ejecutar con mucha prontitud ante una situación complicada. Entonces, eso es lo que explica hasta cierto punto el éxito. Ahora, ¿qué ocurre cuando la cooperación venezolana disminuye al punto que está casi desapareciendo? ¿Cómo va a poder manejar lo que yo llamé en un momento dado populismo responsable, que es manejar la inmediatez sin perder el futuro? Ahora, los números preliminares, muchachos, los números preliminares, por el amor de Dios, insisto, preliminares,
te dicen de que pareciera que sí, porque el año pasado ya la cooperación anduvo en 100 millones, y recuerden que la tuvimos en 550 millones. Claro. Y el crecimiento... 43.5 para el 2016. O sea, la cooperación obviamente ya no es lo que era. Y el punto es, sin embargo, que la economía creció y que los números fiscales tuvieron un pequeño deterioro, pero de 2.5, el déficit fiscal a 2.7, no estoy tan claro ahora, me falla la memoria. Pero que a todas luces, comparado a los déficits fiscales de Costa Rica o de otros países, son números ordenados. Y el fondo en este momento le está pidiendo a Nicaragua un ajuste tributario por el lado de ingresos y por el lado de los gastos de 1.6 como proporción del PIB en los próximos 2 años, que en realidad es 1% lo que te están pidiendo. Te dicen 1.6 para que le des 1. Ahora, en ese sentido, es admirable hasta cierto punto ese manejo. Ahora, ¿cuán viable va a ser en el futuro? Pues no estoy tan seguro. Bueno, yo sí creo de que el gobierno y en Daniel Ortega hay que reconocer efectivamente que es un político que se ha forjado en ambientes ultra más tensos, pues. Entonces, que creo que en ese sentido, desde la oposición, creen que este tipo de vaivenes van a moverle el piso cuando ha estado en peores condiciones. Pues, esto es como un paseo en el parque. O sea, cuando vos te pones a pensar, como tú dices, lo que fue gobernar en los 80 versus lo que es gobernar hoy. Antes tenía una guerra. Ahora tener la amenaza de un proyecto de ley. Claro. Pero son dos puntos diferentes totalmente, y creo que en esta parte Daniel Ortega sí ha sabido jugársela, ha desarrollado y ha habido crecimiento económico en Nicaragua bastante admirable con respecto a los años anteriores. No, fíjate que como promedio no creas que ha sido mayor. Lo que ocurre es que nos sorprende que se haya mantenido ese crecimiento, para serte franco. Tanto era el temor, tanto era la memoria histórica de los 80s, de que el hecho de que se haya gobernado con un mínimo de sensatez, o con bastante sensatez, dependiendo de tu preferencia, ha creado mucho alivio, al menos en la percepción del sector privado nicaragüense y de otros sectores de esta sociedad y afuera. Ahora, y también, sí. Bueno, y también que los gobiernos que fueron procedentes a ese. Miremos el gobierno de Doña Violeta, también fue un gobierno totalmente de estabilización económica, social, política, y también los que le procedieron, pero sí, realmente... Pero tenés toda la razón. El gobierno de Doña Violeta le tocó bajar la inflación a índices muy manejables. Pero eso le costó al país crecimiento en términos notables. Sí. A la gente se le escapa de que el PIB por habitante siguió decreciendo en los 90s. Claro. Es que verdaderamente, y déjame darte otro dato pues para lo complejo que ha sido este país. Según el Banco Mundial, si Nicaragua en los últimos 6 años, su PIB por habitante ha crecido en 3,6, lo cual es notable, superior a los promedios de Somoza en sus mejores años de 3,3. Sin embargo, para alcanzar el PIB por habitante del 77 en términos reales, a este ritmo nos tomaría 10 años más. Eso te demuestra la involución en la que caímos, lo que tú decías, lo difícil que ha sido, no solamente con Doña Violeta, sino que inclusive todavía hasta cuando llega Don Enrique, es que el PIB por habitante empieza a crecer en términos reales de manera positiva. Sin embargo, siempre hay una cuestión que es ¿cuánto es lo suficiente que debería crecer el producto? Todos queremos crecer al 8, 7. Sí. La gran pregunta es cómo hacer para ello. Es decir, lo importante también es medir cuál ha sido el impacto estructural fundamental de ese crecimiento en la reducción de la pobreza, sí, que creo que debe ser el principal indicador con el cual se debe medir la efectividad de un gobierno. Pero bueno, según el Banco Mundial, hay muchas formas de medirlo, correcto, pero tener la monetaria, tener la multidimensional. Sí, multidimensional. Según el Banco Mundial, cuando me enseñaron los números, yo le dije, espérate, ¿está claro lo que me estás enseñando? Estamos ahora, los índices de pobreza generales, incluyendo pobreza extrema, están en 29%. Que ha sido una reducción notable a partir de años anteriores. Es que también ver lo que tenemos ahora como éxitos, exclusivamente producto de los últimos 10 años, es no reconocer el trabajo de los demás. O sea, que ha sido un problema con nosotros como sociedad. No le reconocemos el trabajo al otro. Es decir, o es como la discusión de quién fue la culpa, te dicen mis compatriotas, de una caída tan dramática del PIB per cápita. No, solo de los sandinistas, no, de la contra.
Porque, oíme, la caída fue tan dramática que fue un esfuerzo nacional. O sea, todos los nicaragüenses, de alguna manera, contribuimos a semejante desbarajuste. Bueno, es que sí, entonces, en cierta manera, de la misma manera en que no queremos reconocer quién es culpable muchas veces de nuestros desastres, que somos todos en cierta manera, ustedes no, porque no les ha correspondido, ¿verdad? Tampoco queremos reconocer lo que otros hacen. Y es un cúmulo de otros los que vienen haciendo. Pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que sí, en realidad, o sea, tenemos siempre, históricamente, el país ha tenido una fragilidad increíble en el sentido de que cómo pueden cambiar las cosas en tan poco tiempo, con tan pocos movimientos de piezas en el país. Y yo creo que eso ha sido una de las claves para que el país, de alguna forma, no logre consolidar una estrategia nacional de desarrollo, de cultura política. Estamos pegados como alfileres. Exacto. Estamos pegados, nuestro crecimiento está pegado. Por eso es que muchas veces digo, sí, tengamos cuidado por eso, cuidemos este crecimiento, lo cual lo hace muy difícil. Ahora, en esta última parte del programa, quisiera que solo tocáramos el tema de cómo ha gestionado los sectores de oposición en este país la cuestión de la NICAAC, la cuestión de la nueva política norteamericana con Nicaragua y los diálogos con la OEA. Ha sido una gestión porque al final ellos fueron los principales impulsores de que la OEA viniera a Nicaragua, de la NICAAC. Algunos sectores de la oposición también estuvieron envalentonados con la NICAAC. Sí, pero ¿cómo ha gestionado, creen ustedes, a ver, yo no sé. La oposición en el país? No, es una excelente pregunta, pero yo honestamente no me siento calificado para responderla, porque yo no le doy seguimiento. A ver, muchachos, tengo ya varias semanas de que no le he dado seguimiento al NICAAC, que no le he dado seguimiento a la política norteamericana hacia nosotros. Más bien estoy concentrado en otros temas de investigación y de trabajo. Tenía tiempo de no hablar de este tema. Inclusive la última vez que lo hice fue, hará unas semanas, y que me complicó la vida por decir alguna de estas cosas. Okay, claro. Pero yo la impresión que tengo es que la oposición nicaragüense no creo que esté a favor del NICAAC. Me da esa impresión. Ahora, me imagino que ellos quieren aprovechar la presión del NICAAC para que el gobierno dé una serie de concesiones, al menos en el tema de la apertura democrática, de la legitimidad electoral, etcétera. Pero no me da la impresión de que andan recomendando que el NICAAC se apruebe. Esa es la impresión que yo tengo. Ahora, yo no he estado en las reuniones cuando están, digamos, con los congresistas o se toman las fotos que se toman con Ileana, pero no tengo, la impresión que yo tengo es que han mantenido cierta distancia en el tema. Yo creo de que... Pero puedo hacer un paréntesis, nada más en cuanto a la oposición. Sí. A ver, miren, yo sé que soy de los pocos que creo en encuestas, pero yo creo en las encuestas, sobre todo cuando todas coinciden. Sid Gallup, Víctor Borges, MIR, Latinobarómetro. Yo no entiendo por qué solamente critican a Raúl Obregón. Si van a criticar a Raúl Obregón, que critiquen a todas, porque todas son idénticas. ¿Cuál es el problema que yo le veo a la oposición? De que cuando vos hacías el ejercicio de preguntar quiénes eran los candidatos, nadie sabe. Ese es el problema. Es una oposición que realmente todavía no tiene, y desgraciadamente para una sociedad tradicional como la nuestra, el programa no importa, lo que importa es la cara. No hay una cara que sintetice dentro de la los mismos oposición. partidos. Y no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy diciendo como un hecho, ¿verdad? Un hecho objetivo. Un hecho objetivo. Y por eso es que muchas veces yo le he dicho a potenciales oposición, entren en el juego. O sea, el gran desafío es adquirir reconocimiento entre la población. Cuando le preguntan de los candidatos, en las encuestas pasadas, el 80% no sabía quiénes eran. Claro, y que efectivamente hay un agotamiento también en el mismo discurso de la oposición, porque efectivamente las grandes discusiones sobre democratización e institucionalidad no terminan de calar a la gente. Calan cuando hay seguro social, calan cuando hay un tema de tierras, calan cuando hay una reivindicación concreta. Claro. Pero nuestra sociedad todavía no está en esas discusiones. Cuando vos le preguntás a los nicaragüenses qué significa democracia, es paz. Es vivir en paz. Sí. Y ese es el discurso gubernamental. El discurso oficial. Estabilidad económica. Pero también vivir en paz es importantísimo, porque recuerden ustedes lo que fue los 80. Ustedes, todavía hay memoria de que se transfieren de una generación a otra. Y en esa época también, si vos no estabas con la revolución, vos eras automáticamente un enemigo del proceso. ¿Cuál es la actitud del gobierno ahora? Tengo la sensación muchas veces de que si no estás contra mí, te dejo tranquilo. Ahora, lo ideal es que estés conmigo.
Ahora, ¿qué es lo que están viendo ustedes en las encuestas? Que los independientes, los que no tienen partido, están adquiriendo dimensiones por encima del 40%. Ahí está el potencial del mercado de la oposición de cara al futuro. Y no es que el 40% va a votar por ellos, ni mucho menos, pero ahí hay un porcentaje electoral interesante. Y precisamente de eso también hemos hablado, de que no hay, aparte de la falta de liderazgo, un discurso coherente, un discurso que esté en línea con los principales problemas del país, de la gran mayoría de la población, y porque no han logrado conectar el discurso que actualmente tienen con los problemas reales. Y es que sí, hombre, pero y también hay otra cosa, que yo sí que insistí demasiado en ese tema. Yo insistí en la inmediatez. Yo una vez fui con Nicho Marengo, cuando era alcalde de Managua, a La Chureca, y fue mi mejor lección en mi vida. En un momento dado, y se lo digo que esto es verídico, me dice Nicho, vení a ver la casa de la señora, me dice. Y yo voy a ver la casa de la señora y resulta que son 4 estacas. Entonces viene Nicho y le dice, no se preocupe, señora, yo se lo resuelvo hoy. Y le digo, Nicho, no sea bárbaro, ¿cómo le va a decir que se lo va a resolver? Es que se la voy a mandar en plasticar. Y eso para la señora era un salto cualitativo en su estándar de vida. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, por el amor de Dios, las expectativas de nuestros compatriotas son en extremo modestas. Sus necesidades son muy pequeñas, pero ¿saben qué? Son inmediatas. Entonces, hablar en Nicaragua de crecimiento económico y de empleo en el futuro, si en alguna manera la lámina de zinc, el subsidio al transporte, el subsidio a la luz eléctrica, sin hacer algo en ese contexto, era muy difícil que la gobernanza continuara como venía por año, que todo era en función al futuro. Ahora bien, logró, sobre la base de los recursos y de la ejecución, administrar la inmediatez sin perder el futuro. La pregunta, insisto, es viable eso en el futuro sin la cooperación venezolana, con crecimiento del 4.5, que no está malo, pero no es suficiente para tener suficiencia tributaria y hacer todo a la misma vez, y en un contexto en que el nicaragüense, sus expectativas han venido, ¿qué? En los últimos años. Creciendo. Ya no es la lámina de zinc, un día de eso te van a decir, y hay la casa. Sí, un poco también lo que sucedió en Brasil, ¿no? O sea, todos los 40 millones de personas que salieron de la pobreza de repente empiezan a demandar nuevos servicios públicos, nuevos servicios, y sobre todo etcétera, con una carga tributaria elevadísima. Entonces el brasileño te dice, me está cobrando impuestos, ¿y a dónde veo yo los resultados? Ese es el reto, actualizar. Un pequeño paréntesis, permanente. Venezuela, ¿cuál es el problema con el chavismo? Que tenía que repartir chocolate Godiva. Aquí es leche burra, no sé si me explico. Sí, claro. Entonces, cada elección, y tenían elecciones todo el tiempo, todos los años, era una gastadera impresionante. Inclusive llegaron a decir que la televisión de alta definición es un derecho humano. Claro. Bueno, llegamos al final del programa, vamos a nuestra ronda de conclusiones. Bueno, efectivamente, creo de que la complejidad de la política nicaragüense siempre es un gran reto para hacer un análisis, en este caso más cuando la vemos en clave internacional. Eso, y bueno, saludo a los que nos siguieron en Facebook, que sabemos que son muchos esta vez. Bueno, muchas gracias. Y en principio creo que la gobernanza en Nicaragua, cómo se ha manejado, debe mejorar en la parte democrática, en la parte electoral, en la parte de toda su separación de poderes para evitar esta iniciativa de ley que sea aprobada. Y bueno, creo que también hay un papel clave en los nicaragüenses también, y es muy importante seguir todas estas políticas comerciales, migratorias de Estados Unidos. Nos afectan, nos influencian ya sea de manera directa, indirecta al país, y se espera un futuro más estable. Doctor Arturo, yo coincido plenamente con ella y contigo, en el sentido de que solamente modelos democráticos funcionales en el mediano y largo plazo evitan que tengamos crisis de sucesión. Y la realidad es que las crisis de sucesión nos han demostrado en esta historia que es la que termina negando los logros económicos precisamente del gobierno que generó esa crisis de sucesión. Y bueno, yo simplemente decir que creo que el reto que tenemos también como país es que dejemos de medir en algún momento histórico nuestra forma de, nuestro sistema político, nuestra cultura política, en función de las políticas internacionales también de las potencias mundiales, que tratemos de alguna forma consolidar un modelo estable político, económico, social, que nos permita darnos un lugar mucho más importante en el escenario internacional. Muy agradecido por esta oportunidad, muchacho.
Gracias. Muchas gracias, Douglas, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon por Radio Universidad 102.3 FM. Buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Síganos en www.decriterio.com y en nuestra página de Facebook y Twitter. Por cierto, De Criterio es con K. Solo por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM, siempre joven.